Hola a todos, bienvenidos a Autana Amplify. En este espacio vamos a tener conversaciones acerca de cómo las empresas están creciendo apoyadas en la tecnología. Yo soy César Hernández, soy CTO de Autana y conmigo está Dayana. Hola a todos, mi nombre es Dayana Verde, yo soy la CEO de Utana y venimos a este espacio a enseñar y dar ideas de cómo utilizar la tecnología y aprovecharla en sus empresas. Buenísimo. Entonces, para iniciar la conversación de hoy, vamos a hablar de un tema que nos apasiona, pero que además está muy relacionado con lo que todos, de alguna manera, estamos viviendo, porque todos estamos siendo impactados por esta ola de la inteligencia artificial. Y estamos viendo cómo las diferentes empresas están compitiendo en esta carrera por proveernos de más y mejor tecnología para interactuar con las máquinas. Y en esa línea, Daya, a mí me gustaría comenzar hablando de cuál crees tú que ha sido el impacto de la inteligencia artificial específicamente en el área de marketing. Wow, la inteligencia artificial en el marketing. Yo creo que el marketing ha sido una de las áreas más impactadas de forma positiva. Ha logrado que los equipos sean exponencialmente efectivos. Estamos hablando de mejoras de diseño, pero sobre todo en el área de contenido. Yo siempre he pensado, lo más difícil para una empresa siempre ha sido generar contenido. Entonces, ahora este hito ha empezado a ser ha empezado a ser mucho más sencillo y vemos más empresas estando activas en el mercado. Pero además de contenido, César, ¿qué otras áreas del marketing piensas tú que han mejorado? Yo creo que una de las cosas que está pasando es que estamos viendo cómo herramientas como la inteligencia artificial nos están ayudando a vencer algunas barreras. Entonces piensa en cuando tenías el cerebro en blanco. No sé de qué hablar, no sé de qué producir. Este creator's blocker que hablan aquí mucho en Estados Unidos. Y poder, de alguna manera, interactuar con herramientas como ChatGPT o como Claude, te permite vencer esa barrera y empezar a tener, bueno, ideas de qué cosas hablar o de qué temas producir. Y a partir de ahí, entonces ir optimizando tu proceso. Y una cosa que antes te podía tomar, digamos, días, ahora se ha convertido en horas. Y ese proceso de cambiar o de transformar mi producción y de hacerla mucho más eficiente es lo que está ayudando a las empresas a avanzar mucho más rápido. Pero esto también trae riesgos, como por ejemplo pensar en, bueno, vamos a dejar de trabajar con creativos, se va a desaparecer el puesto de los diseñadores. Y ese es uno de los impactos que yo creo que frena de alguna manera la adopción de la inteligencia artificial. Porque muchísimos profesionales ahora están temerosos de, bueno, si lo uso, finalmente me va a reemplazar. Y esa es una pregunta que no sé si todavía hemos logrado responder de manera correcta. Tú que lo ves con muchos equipos, ¿qué crees? A ver, yo creo que definitivamente va a reemplazar muchos puestos. Yo creo que es tonto cegarse a esa realidad. Y lo que le toca al ser humano, para mí, es adaptarse y empezar a ser más efectivo o pensar más en lo que hace y usar la inteligencia artificial como un exponenciador, ¿ya? Pero definitivamente yo creo que hay empleos que van a cambiar. Capaz no desaparecer, pero sí cambiar y van a hacer cosas mucho más específicas donde necesitas mucho más tacto. Evidentemente, yo creo que da mucho miedo este cambio que hemos visto en tan cortito tiempo y que además ahora empieza un tema de que el miedo viene por incluso qué es verdad y qué no. Hoy estaba viendo unos videos donde tomaban gente y la parecían ser súper reales y llegaban con inteligencia artificial y los aplastaban cual plastilina. Y era impresionante visualmente.
Lo que se está llegando a crear con la inteligencia artificial es asombroso. Em, pero yo creo que vienen muchos más retos para el ser humano al día de hoy de cómo utilizarla y cómo aprovechar todos estos beneficios. Por ejemplo, hay algo que a mí nos ha hecho, ya lo hemos conversado anteriormente, y que me genera mucha curiosidad, viene a ser cómo es el SEO con inteligencia artificial, o mejor dicho, cómo hago para ser yo la empresa que tienes la inteligencia artificial, que hace que la inteligencia artificial salga de primera. Sabes que cuando preguntes por ti en la inteligencia artificial, la empresa seas tú la que te recomiendan. Vamos a llegar ahí. ¿Cómo manejamos esos puntos? Es súper importante considerar eso, los avances que estamos viendo y lo rápido que está cambiando el mundo, te lleva a reflexionar sobre esas cosas. Como por ejemplo, sí, hasta hace muy poco estuvimos enfocados mucho en SEO y en cómo optimizamos para que Google o para que los buscadores me consigan. Pero ahora el reto es cómo optimizar mi contenido para también aparecer dentro de ChatGPT, para también aparecer dentro de Perplexity. ¿Cómo hago para que ahora otros grupos de consumidores me consigan a través de estos nuevos medios de distribución? Porque finalmente ChatGPT es otro medio de distribución. Ahora la gente ya no le pregunta a Google cosas, va y le pregunta a ChatGPT o va y le pregunta a Perplexity. Y como empresas debemos empezar a i- investigar, pero además avanzar en cómo mejorar nuestro posicionamiento, ya no solo en buscadores, sino ahora también dentro de la inteligencia artificial. Y eso me lleva a un punto que yo creo que es importante mencionar. Asimismo, como vamos a mejorar la creación de contenido, asimismo como vamos a mejorar las actividades de marketing. ¿Cómo vamos a conseguir nuevos leads? ¿Cómo vamos a generar más negocio para nuestras empresas utilizando inteligencia artificial? Eso es un súper buen punto. Ahora, la inteligencia artificial, bueno, lo vemos ya en los nuevos lanzamientos, por ejemplo, que hizo Hotspot, en donde te ayudan a eh, mejorar tu base de datos, saber quién te está buscando para poder contactar en el momento indicado. Entonces, yo creo que la forma de utilizar la inteligencia artificial hoy es simplemente aprovechar un poquito de todo y mejorar tu inbound, mejorar la forma en la que buscas leads, mejorar la forma en la que los contactas, porque también puedes empezar a hacer un tema de outbound, por así decirlo, utilizando un poco de las herramientas para empezar a buscar a esas personas que están tratando de conseguirte. Pero definitivamente creo que hoy es un momento, estamos en una fase difícil en donde incluso puede resultar abrumador todo lo que está pasando, y saber a dónde ir, qué hago primero. ¿Busco el agente que me busca leads o no? Mejor busco un agente que atienda los reclamos de cuando vienen de mis clientes o implemento un agente para que ayude a mi equipo a ser más efectivo. ¿A dónde voy primero? Eh, yo creo que ese es uno de los mayores retos que pueden tener una de las empresas hoy. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago sin abrumarme? Y está el tema personal de todavía está este miedo a lo que está pasando, a cómo controlo, porque todos queremos controlar, ya todos queremos controlar lo que nos pasa en la empresa. Entonces, ¿cómo controlo lo que se va a hacer con inteligencia artificial y que eso sea realmente efectivo? Y tocas un punto importante que es, esta transformación no está pasando en una sola área, está pasando en todas las áreas de mi empresa. Mi equipo de marketing se ve transformado, mi equipo de ventas se ve transformado, el equipo de servicio se ve transformado y todos de alguna manera están afectados por cómo va avanzando o cómo van avanzando las herramientas de inteligencia artificial. Piensa en eso que acabas de comentar. Bueno, hago un agente que apoye a mi equipo de BDRs
uso agentes para que me ayuden a cerrar más citas, a conseguir más reuniones. O utilizo herramientas de la inteligencia artificial para apoyar a mi equipo de atención al cliente y poder brindar una atención mucho más personalizada a mis clientes. Y creo que a lo largo de este podcast, eso es un poco lo que vamos a buscar descifrar. Cómo las empresas pueden aprovecharse de todas estas herramientas para seguir avanzando, para seguir creciendo. Y yo creo que la clave es por dónde empezar. Yo creo que la clave es empezar. Alguna de esas nos va a funcionar y otras no. Y vamos a estar en este proceso de ensayo y error. Pero lo más importante es dar el primer paso. Lo mismo pasó en su momento cuando las empresas no sabían si subirse o no a un CRM, no sabían si subirse o no a un sistema de tickets para atender a los clientes. Hoy en día lo que estamos viendo es una evolución muy similar, en donde queremos atender o experimentar en todas las áreas, pero es difícil experimentar en todas. Entonces yo creo que la clave está en dar el primer paso, tomar una, incorporarla, ver cómo funciona y de ahí tomar la Y, siguiente. y bueno, yo diría que en los procesos en los que son repetitivos, los procesos donde sabes lo que va a pasar y lo tienes súper bien mapeado y puedes además entrenar muy bien a tu agente para que sepas lo que va a contestar y eso te dé tranquilidad para el crecimiento, ¿no? Eh, pero además yo creo, y no sé cómo lo ves tú, subirse a la inteligencia artificial da mucha angustia, pero tienes que hacerlo ahora, porque hablemos además de las nuevas sociedades, las nuevas sociedades, no, las nuevas Generaciones. generaciones que vienen, ya no viven sin el teléfono, ya no viven sin la tecnología, ya no va a vivir sin la inteligencia artificial. O sea, ya eso está pasando desde la educación. En la educación ya la gente no sabe cómo manejar el tema de la inteligencia artificial o lo están usando para hacer todo lo que nosotros sufríamos haciendo en el colegio por días. Entonces, imagínate todas esas nuevas generaciones que van a entrar a hacer procesos a empresas que tienen muchos años. ¿Qué pasa si nosotros no integramos esos procesos? Eh, ¿Cómo hacemos para que ellos entiendan o son ellos los que lo van a venir a implementar? Bueno, ahí, sobre todo en el tema educativo, tocas un tema importante que trasciende de la educación a muchos más ámbitos, que es estas herramientas ya llegaron, ya las personas las están utilizando, pero todavía en la mayoría de los casos no tenemos legislación, no tenemos reglas para utilizarlas. Entonces, va a pasar, y estamos en este periodo de transición en donde, por ejemplo, las universidades, algunas te permiten utilizar herramientas de inteligencia artificial para presentar tus trabajos, como otras no te lo permiten. Algunos gobiernos ya están permitiendo el uso de la inteligencia artificial en la educación, como otros todavía no. Y lo mismo nos va a pasar en el resto de las áreas. Piensa, por ejemplo, en lo que pudiera pasar si incorporamos inteligencia artificial a la medicina. Ya existen estudios en donde se probó que un grupo de médicos, por ejemplo, podía detectar de manera, podía diagnosticar de manera eficiente algo como el 75% de los casos de cáncer. Los médicos con inteligencia artificial, un 79% de los casos, que no parece tanta diferencia, pero la inteligencia artificial sola, un 86% de los casos. Entonces, piensa que esto va a ser de gran beneficio, pero que también tenemos que legislar y también tenemos que normar cómo se usa la inteligencia artificial, porque en los casos donde la inteligencia artificial no pudo hacer el diagnóstico correcto, ¿quién va a ser el responsable? ¿El médico que utilizó la inteligencia artificial? ¿La clínica que utilizó la inteligencia artificial? Entonces, ese mismo caso llevado a la educación es
o no es plagio un trabajo que estamos haciendo o que estamos implementando herramientas de inteligencia artificial si parte del contenido lo produje yo y parte del contenido lo produjo la inteligencia artificial, ¿hasta dónde ponemos la línea? ¿Hasta dónde ponemos el límite de lo que es o no es permitido? Y mientras no normemos, eso se va a seguir haciendo un problema. Eso es un punto súper interesante lo de la norma, pero tú hablas de todos estos temas y súper importante, pero yo recuerdo, eh, lo veo hacia a la parte del marketing y la pauta, por ejemplo, o cómo contactar a un cliente. Caso, bueno, tú lo sabes, hace 3 semanas me equivoqué y hoy lo digo como me equivoqué y acepté recibir llamadas de marketing de empresas financieras aquí en Estados Unidos. Eh, Debo haber tenido 50 llamadas en un día. Fue una cosa desesperante, totalmente. Y así pasaron 3 semanas. Tuve que poner mi teléfono en pausa y que no sonara nada que no conocía para poder literalmente trabajar. Sentí ataques de ansiedad, todo horrible. Pero ahora pienso, wow, eso me pasó con 2 clics que dije que sí, me equivoqué y recibí todo esto. Ahora con inteligencia artificial, que la pauta va a ser súper más específica, súper más enfocada. ¿Cómo hacemos para que no se vuelva tan invasiva? ¿O cómo hacemos para que realmente llegue en el momento indicado, pero que no pase estos límites que ya pasamos? Entonces, ¿cómo crees que podemos normar hoy la inteligencia artificial en en estos ámbitos? Yo creo que hay ahí un tema bien importante, que es que si bien vamos a poder aumentar nuestras capacidades y vamos a poder amplificar la forma como hacemos outbound, por ejemplo, cómo contactamos a los clientes de manera proactiva y lo vamos a poder hacer mejor porque lo vamos a poder hacer mucho más personalizado y mucho más enfocado, todavía no estamos en el punto en el que podamos controlar cuántas empresas participan de ese proceso. Entonces, yo creo que en un futuro cercano, la inteligencia artificial también nos va a ayudar, pero desde el punto de vista de yo como consumidor. Ahora, yo como consumidor voy a tener mi asistente que probablemente atienda esa llamada por mí, responda y me diga si es o no una llamada que yo quiero tomar. Y es un experimento, No, qué miedo. pero es un experimento interesante. Piensa en que puedas tener a alguien que atienda las 50 llamadas y solo deje pasar las llamadas que a ti te interesan, que de verdad son relevantes para ti porque su contenido de verdad te agrega valor. Y lo mismo que con las llamadas con los emails, y lo mismo que con los emails con los mensajes de texto, que pueda clasificar todas las conversaciones y entregarte las que de verdad son de valor. Entonces ahí el uso de la inteligencia artificial se traslada de las empresas a nosotros mismos, a tener nuestras asistentes personales, a que Siri pueda atender el teléfono por mí y decirme si de verdad vale la pena o no tomar esa llamada. Y ese es un cambio de paradigma súper importante porque desde el lado empresarial no necesariamente estamos viendo ese cambio, pero ese cambio viene. La democratización de la inteligencia artificial, que todos puedan tener acceso a la inteligencia artificial, nos va a permitir a los consumidores hacer eso, poder generar los filtros para que yo no sea contactado, yo no sea molestado, a menos que de verdad yo quiera recibir esa información. Eso nos llevaría, hace poco escuchaba algo de si eso se vuelve así, básicamente el ser humano, es decir, si lo hacemos bien, pudiéramos llegar a pensar que vamos a trabajar 2 horas al día y con la inteligencia artificial vamos a hacer el resto. Eh,
¿Tú crees que vamos para allá? Definitivamente, no es una utopía, no es un mundo utópico, es algo que está pasando hoy. Hoy ya podemos ahorrarnos 10 horas de trabajo a la semana solamente por implementar inteligencia artificial. El poder decir, bueno, yo hoy voy a poner a mi asistente a que me escriba los correos y yo solo tengo que revisarlos antes de mandarlos. Pero un poco más adelante mi asistente va a saber tanto sobre mí o mi agente va a conocer tanto sobre mí que va a poder responder los correos por mí. Y en un punto no muy lejano va a saber las tareas que yo tengo que hacer, como por ejemplo tengo que hacer una presentación, o como por ejemplo tengo que hacer una integración y de forma autónoma va a poder tomar esa tarea de mi calendario y hacerla por mí. Entonces sí, eventualmente vamos a llegar al punto en donde sean menos las horas que trabajamos y sean más las horas que nuestros asistentes o nuestros agentes trabajen por nosotros y produzcan por nosotros. Y esa diferencia va a hacer que pues las dinámicas cambien. Una de las conversaciones que más se ha tenido en este proceso de implementar la inteligencia artificial y de llegar a un punto donde lleguemos a la inteligencia artificial general o la superinteligencia artificial, que es ese concepto de que la inteligencia artificial va a saber incluso más que nosotros, es que lleguemos al momento en donde no trabajemos. No sé si vamos a llegar a vivir como Wally en un crucero navegando por el universo, pero definitivamente vamos a llegar a un punto en donde sea mucho menos el esfuerzo que nosotros tengamos que hacer, porque vamos a tener a un batallón de agentes haciendo esas cosas por nosotros. Pero definitivamente se ve un futuro. Ahora, ese futuro, ¿qué tan cercano o lejano es? Porque yo lo que pienso es, si lo veo en mi mundo, estoy rodeada en un mundo de tecnología donde todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, pero yo no sé, ¿sabes? Mi mundo es esto. ¿Qué está pasando el resto? El 80% del mundo de verdad se está montando en inteligencia artificial. Lo vamos a ver a tan corto plazo. Claro, están estos números de que 100 millones de usuarios en Internet duraron 10 años y con inteligencia artificial 100 millones de usuarios fueron en 6 meses, ¿ya? Eh, ¿Cuánto tiempo va a pasar para que eso pase? Hay, eh, a ver, dentro de la tecnología existe la ley de Moore, que es una ley bastante conocida que dice que cada cierto ciclo la tecnología dobla su capacidad, ¿sí? Lo que está pasando con la inteligencia artificial es que va más rápido que la ley de Moore. Entonces, poder decir cuánto tiempo va a pasar es difícil, pero Sam Altman, el presidente de OpenAI, recientemente anunció en un post que eso iba a pasar en miles de días. Miles de días no son más de 3 No años. somos entre años. Entonces, pensar que quien está en la punta de la ola, quien está de verdad en una de las empresas que está más adelantada en este proceso de la generación de nuevas herramientas con inteligencia artificial, anuncie que él lo ve pasando en un periodo no mayor a 5 años, es definitivamente algo que nos indica la velocidad con la que esto está avanzando. Y por lo que de alguna manera estas conversaciones son importantes. El poder hablar con las empresas de qué están haciendo para poder abordar esto que nos está pasando ahora y que vemos que en no más de 5 años va a cambiar completamente la forma como operamos, es por lo que este podcast nace, porque
queremos tener estas conversaciones ahora. Queremos hablar con las empresas de qué es lo que están haciendo y qué es lo que van a hacer para poder transformarse y montarse sobre la ola de estas nuevas tecnologías. Sí, definitivamente entender cómo se están preparando y cómo están actuando eh, en el manejo de este nuevo cambio mundial que nos llegó de golpe y nos lleva a todos un poquito locos, pero emocionados, que es la mejor parte. Eh, y bueno, a mucha gente viendo también además qué hace, ¿no? Cómo aprende a utilizar la inteligencia artificial para seguir en la ola y no quedarse eh, bueno, con conceptos antiguos, que lastimosamente lo de hace 6 meses ya es antiguo. Y es impresionante, eso que acabas de decir es 100% real. Lo que pasó hace 6 meses ya se está quedando obsoleto porque los cambios que están pasando son muy rápidos. O sea, no pasan 2 3 meses cuando ya vemos una tecnología nueva, cuando ya vemos un lanzamiento nuevo. Cada semana vemos noticias nuevas de cosas que están pasando con la inteligencia artificial. Y yo creo que eso es lo más emocionante de estar en este mundo, es poder ver este cambio y poder ver esta transformación tan rápido como está pasando y vivirla día a día con cada una de las empresas con las que trabajamos o con cada una de las áreas con las que nos relacionamos. Yo creo que para cerrar, un mensaje de reflexión es poder hablar de sí, está generando impacto, sí, está generando cambio, pero vemos un futuro, o por lo menos yo, veo un futuro eh, muy positivo para la humanidad en general. Y una de las cosas que también mencionaba Sam Altman en su comunicado era que una de las grandes enfermedades del mundo va a poder curarse en estos 1000 días. Entonces, imaginen el impacto de lo que puede llegar a ser utilizar estas herramientas para la investigación, para el desarrollo de nuevos conocimientos, para como humanidad crecer y ser mucho mejores de lo que somos hoy en día. Y eso a mí me apasiona y me emociona muchísimo. A mí también me emociona, me asusta. Yo tengo más preguntas, ¿qué vamos a hacer con los viejitos? ¿Qué vamos a hacer con la gente que todavía no está ahí? Pero definitivamente, eh, muy emocionada de ver cómo va cambiando todo y cómo seguimos siendo parte de esta ola de cambios y generando mejoras, que es lo importante, haciendo al mundo un poquito más feliz todos los días, que tenga más tiempo libre para hacer sus cosas. A mí eso me parece maravilloso. Bueno, ha sido un placer tenerlos a todos hoy en esta conversación de Autana Amplify y estamos como siempre atentos y con las puertas abiertas para recibir sus comentarios, sus dudas, sus preguntas. Como siempre, queremos que cuenten con este espacio como un espacio para escuchar y hablar sobre lo que estamos haciendo las empresas para poder crecer dentro de la eh, ola de la tecnología. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por escucharnos hasta ahora. Suscríbanse en nuestro canal de YouTube, Autana Amplify. También nos pueden encontrar en nuestras redes personales en LinkedIn, Dayana Verde, César Hernández, o en la LinkedIn de nuestra empresa Autana.